Bueno, bienvenidos a este curso de Lección Divina y Génesis, ya en nuestra tercera sesión, donde hemos hecho un panorama general del texto. Entonces, lo primero que hicimos fue presentar el texto, su género literario, su forma de escribir, su lugar de composición, cuál es como la línea teológica principal que presenta, y dijimos que era presentar los orígenes de Israel como pueblo, pero también los orígenes de la humanidad y de las circunstancias existenciales de la humanidad, como el bien, el poder, eh, la presencia del mal, dando respuesta a un acontecimiento histórico que es la caída del Reino del Sur y la posible ya deportación a un país extranjero. Y luego, bueno, y dimos unas pistas generales de cómo íbamos a abordar nuestro curso y cómo hacer lección divina con el libro del Génesis, dando algunas nociones generales sobre este ejercicio. Y ahora, bueno, y la clase anterior, la sesión anterior, vimos el primer relato de la creación, que fue del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 4a. Y allí hablábamos entonces de la bondad, de la belleza, de la perfección de la creación, pero también de la comunión entre el hombre, la naturaleza, la creación y Dios que crea, pero todo en relación a la bondad y a la belleza. Y cómo el mal se contrapone a este plan original de Dios, dando entonces como resultado que Dios es bueno por sí mismo y que no tiene la culpa de los acontecimientos nefastos que están sucediendo en el pueblo de Israel luego de que se hace la edición final del libro del Génesis, y pone todo su ahínco en la libertad y la voluntad humana. Y dejamos como ejercicio un ejercicio de, de contemplación de la creación, de contemplación de los seres creados. Y ahora vamos a pretender hacer una lectura muy interesante sobre la relación entre el hombre y la mujer, basándonos en el texto del capítulo 2, versos 4b al verso 25. Entonces, en estos 21 versículos vamos a tratar de hacer una lectura muy rápida, sin duda, pero que nos otorguen elementos para poder identificar claves de lectura y de oración para nuestro ejercicio de lección divina más adelante. Bueno, lo primero entonces que podríamos decir es el mito del paraíso terrenal, es decir, por qué Dios plantó un paraíso, plantó el Edén. En el verso 8 del capítulo 2 dice así: plantó Yahvé un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al ser humano que había formado. Y entonces podemos sacar algunas deducciones de esta expresión. El texto habla de dos realidades, de un jardín y de un Edén. Se trata de un jardín plantado en el territorio de Edén. Y Edén lo entendemos como la estepa, es decir, un campo extenso sin cultivar. Y entonces en ese campo extenso sin cultivar eh, se planta un jardín. Y este jardín va a ser la nueva habitación del hombre acabado de crear. Este jardín va a ser el lugar especial en el que el hombre se va a ir formando. Luego, más adelante, en el capítulo 3 verso 23, cuando sean expulsados, serán expulsados del jardín y serán puestos en la estepa, es decir, en el Edén, en ese terreno, en ese terreno que está sin cultivar, y a ellos les tocará precisamente cultivar esa, ese territorio, esa tierra. Bueno, pero ¿para qué Dios creó un paraíso? Entonces, este mito nos pone en relación a la especificidad del hombre, es decir, es entrar en esa relación de que el hombre, a pesar de que en el capítulo, en el, en el texto de la creación del capítulo 1,
fue creado el día sexto, cuando creó a Dios a los animales, con esta realidad, para decir entonces que el hombre tiene algo de animal, que Dios haya puesto un Edén, que haya puesto un jardín en ese Edén, perdón, significa que frente a la historia, frente a la naturaleza, a pesar de que el hombre tenga muchas semejanzas con el animal y aunque sienta las mismas tendencias que las bestias del campo, este hombre tiene algo especial, algo que lo hace diferente. ¿Y qué es eso que lo hace diferente? Su relación íntima con la divinidad. Porque incluso en el texto eh, va a aparecer que en este jardín Dios caminaba, paseaba. Es decir, era el lugar donde el hombre tenía una relación íntima con Dios. Y tanto así que Dios mismo, al crearlo, le dio su aliento y lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, lo puso allí sobre toda la creación. Es decir, el haberle creado un paraíso terrenal, un Edén, significa que el hombre está en un estado total de gracia. Está en relación íntima con la divinidad. Entonces, el jardín del Edén es es una expresión de la responsabilidad y de la especialidad que tiene el ser humano. Es decir, esta nueva criatura, esta no es como las vacas, no es como los perros, no es como las bestias del campo, sino que tiene algo especial. Pero además, si se le ha dotado de algo especial, implica que tenga una responsabilidad especial. Entonces, no se trata únicamente de darle privilegios, sino de darle los medios necesarios para que se capacite en el ejercicio de su humanización, de su, de su responsabilidad, porque al fin y al cabo Dios le encomienda al ser humano el gobierno y la administración, pues, de toda la creación. Y este paraíso terrenal entonces señala esa especialidad del hombre, las facultades que Dios le da de razón, de libertad y de justicia, pero además su relación de intimidad con la divinidad. Y esto es muy importante porque ya la expresión de que son sacados de este jardín implica que ya la relación de intimidad, la relación total de gracia, se desliga, se pierde. Y esto lo vamos a tener muy presente para cuando tratemos el tema del pecado original. Vamos ahora al verso 18. Es decir, como ustedes saben, yo estoy dando como unas pistas y unas claves como de lectura. Y allí en el verso 18 del capítulo 2 vamos a encontrar esta expresión: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces aquí nos vamos a enfrentar frente al, al gran hecho de la creación de la mujer. Y entonces lo primero que podríamos decir es de dónde fue sacada la mujer. Y la mujer fue hecha de la costilla de Adán. Es decir, costilla en hebreo se dice tselá. Y la raíz de esta de esa palabra es la raíz. Su raíz está en un idioma, en el sumerio, y en el sumerio la raíz significa costilla, pero también significa vida, vivir. Y entonces aquí estamos ante la relación de dar vida. Eva está sacada de la costilla o de la vida de Adán. Es decir, por eso ella se va a catalogar como madre, la que da vida, la capacidad de dar vida. Y
esta expresión de los humores vitales, es decir, de esa capacidad de dar vida de donde fue sacada, se retoma con esa idea de la costilla para que también se le dé un sentido profundo a la especificidad. Hay una lectura que me pareció muy interesante, muy linda, sobre por qué Dios sacó de la costilla de la mujer, de Adán, perdón, a la mujer. Y este autor decía una cosa muy linda, decía, las costillas tienen como función cuidar los órganos más importantes del ser humano, el corazón y los pulmones. Y ellos son los que permiten que nada extraño atente contra su vida. Y entonces Dios, al sacarla de esa costilla, lo que está haciendo es entrar en una dinámica una dinámica en la que se fusionan, en la que hay una unidad sustancial de vida. Y esta unidad sustancial de vida es que la mujer cuida del hombre y el hombre vive también por ella. Es decir, es una relación que se da en un doble movimiento, hombre y mujer. Y entonces aquí está la clave para poder entender eso, la igualdad entre el hombre y la mujer. Lo importante de este mito es que la mujer es igual al hombre. Primero porque participa de su mismo ser. Y segundo porque recibe también la capacidad de transmitir a los hijos la vida que ella va a recibir, esa misma vida que ella recibió en su origen. Por eso el hebreo para hablar de varón y mujer lo va a poner como el varón se dice ish y mujer se dice isha, varona. Es decir, es esa igualdad entre ambos que es radical y que a partir de esa igualdad de clase se pueden construir los derechos comunes, es decir, no está el hombre sobre la mujer. Y entonces, ¿para qué la mujer? Es decir, ¿para que sea simple compañía? No, es para que ambos tengan claro esa relación de alteridad. Es decir, el ser humano no comienza de cero, el ser humano no puede estar solo, no se puede crear así solo, necesita de otros. Y entonces la creación de la mujer pone en relación un otro. Y por eso Adán más adelante le va a poner nombre para significar que al verla reconoció que hay otra persona. Cuando nosotros normalmente nos relacionamos y nos hacemos amigos, si esa persona no tiene nombre es imposible entrar en relación con ella. Es decir, si yo ni siquiera el nombre le he podido contar, pues sin duda podríamos decir que no es nadie, que para mí no significa nadie. Al ponerle nombre significa que yo ya tuve contacto, relación con él. Me di cuenta que eso existe. Entonces, en este sentido, darle nombre a la mujer va a significar eso, la alteridad, es decir, hay un otro que está, hay un otro que existe. Pero este ser que existe es totalmente distinto al hombre. Al ver que hay otro, al ver a otro, implica también ver que es distinto a mí, que es otro, no que soy un repetido, que no soy un clon, que eso no es un clon. Y entonces aquí la clave está en que el texto de Génesis en el capítulo 1, versos 27, va a decir que esa es la ahuecada, la mujer es ahuecada. El texto es nekevá, que significa eso, ahuecada. Para hablar entonces del vientre de la mujer, que es como un plato, que es ahuecado y que está en la capacidad de recibir la semilla del hombre. Mientras que en el hombre, también el hombre es totalmente distinto en cuanto que
el texto sagrado en el capítulo 1, verso 27, lo va a llamar sacar, que significa sellar o sello. Entonces es esta huecada que es capaz de recibir el sello del otro. Y entonces allí podríamos sacar dos deducciones. La primera es que tanto la mujer, podríamos decir la ahuecada, y el varón, el sello, cada uno explica un valor que tienen de distinto, pero también la belleza en la que fueron creados y en la perfección que fueron creados. Es decir, la mujer como la capaz de recibir y el hombre con la capacidad de dar. Y no por esto la que recibe es menos y el que da es más, sino que ambos tienen una belleza que emergen de su capacidad de dar vida. Entonces aquí esa clave hermosísima de la complementariedad del hombre y la mujer ya está marcada en el texto bíblico. Además de que la desnudez es muy marcado y va a ser un signo muy interesante frente al pecado. Y entonces el verso 25 va a decir que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban del uno al otro. En cambio, en la segunda vez que se habla de esta desnudez, se presenta de forma negativa. Entonces va a decir, la mujer, se va a decir, te oí andar por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, dice el hombre, por eso me escondí. Este contraste ya nos muestra el camino que vamos a tratar. Es decir, llegar a ver cómo el egoísmo del hombre es el responsable de que el mal se vaya adueñando de las estructuras de la historia. La mujer, que está destinada por naturaleza y por vocación a ser compañera del hombre, se va a convertir en la principal víctima de su egoísmo. Y entonces aquí, ya los autores van a poner esto como una clave para entender el desastre que está ocurriendo en su historia. Es decir, es el egoísmo, es la visión del otro como menor que me va a hacer ya no verlo con la belleza, la naturalidad que esto implica. Ahora vamos a hablar del camino de la humanización, es decir, estar en ese jardín, vamos haciendo como el recorrido, estar en ese jardín puesto en el Edén para que se humanicen, para que vivan plenamente, para que entren en relación con la divinidad. Y entonces este hecho de encontrarse con un otro va en primer lugar a establecer el destino, es decir, cada uno comparte un destino distinto, cada uno comparte una especificidad, y esto no lo hace separarse del otro, sino que lo ayuda a complementar. Por eso el imponer el nombre, como ya lo había mencionado. Segundo es que, sabiendo su propia identidad, y el hombre es Ish, varón, y la mujer Isha, varona, ya da como luz que hay un otro y que ese otro es distinto a mí, pero también me enseña lo que yo soy. Por eso el texto va a decir, ella es distinta a mí, y eso implica un reconocimiento propio de mi persona, de mi ser, y un reconocimiento del otro. Y entonces allí también surge esa experiencia de la historia, es decir, estamos tú que eres un otro y yo, y ambos tenemos que convivir aquí. Y entonces entre ambos empezamos a generar historia. Es decir, es el otro el que va a imponerme su historia y yo imponerle la propia. Y entonces los nombres, como hay varios nombres que aparecen
cuando el hombre le va a dar el nombre a la mujer, eh, el nombre que el varón le va a dar a Eva, en un principio se da como la de los huesos míos. Esta es hueso de mis huesos. Y esto para determinar que ella pues es distinta, pero a la vez es connatural a él. Es de su misma naturaleza. El nombre aquí no aparece como una expresión de dominio del uno sobre el otro, sino una confesión de que tienen la misma esencia y tienen el mismo destino. Es decir, el decir que es carne de mi carne y hueso de mis huesos va a explicar estamos juntos en este paraíso terrenal, en este lugar que de una manera u otra es utópico y que nos va a ayudar a crecer en nuestra dignidad, en nuestra igualdad y en nuestra relación con Dios. Y entonces este nombre ya nos va a dar una clave muy importante de lectura. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Entonces dijimos, en primer lugar, que Dios creó un jardín en medio del Edén, es decir, lo creó en medio de la estepa, es decir, de un campo sin cultivar. Y allí puso al hombre como el lugar especial para él. Pero eso no significa que haya un privilegio, sino para significar que el hombre es distinto a los animales. A pesar de que él fue creado el mismo día en que fueron creados los animales, que comparte sus instintos, que comparte muchas de sus realidades, es totalmente distinto. Porque allí en el Edén también es el lugar donde entra en relación con la divinidad, que lo creó a su imagen y semejanza. Lo segundo, hablamos entonces de la creación de la mujer. Y entonces cuando hablamos de la creación de la mujer, dijimos que el haberla sacado de la costilla de Adán significaba entonces que era vital, era sacada de su sitio vital y se le concedía la capacidad de dar vida. Y esto la ponía en una relación de igualdad de la mujer con el hombre. Luego mencionamos la especificidad masculina y femenina, es decir, son específicos, distintos. Pero el que sean distintos no significa que sea uno más que el otro, sino que se complementan. Entonces hablábamos de cómo el texto bíblico hablaba de la mujer como la ahuecada, como el recipiente que era capaz de recibir la semilla, y del hombre como el que pone el sello, sacar el sello, hacer memoria, sellar. Y allí hablábamos también una cosa muy importante que no se nos puede olvidar, es la belleza de cada cuerpo. Cada cuerpo es bello en cuanto que fue creado por Dios y lo hizo perfecto y complementario con el otro. Y hablamos entonces también de la desnudez, de las dos expresiones de desnudez. La primera está en el jardín, en el Edén, donde era una relación en la que se veía la belleza y la armonía, y la desnudez vista luego de haber cometido el pecado, el primer pecado, el pecado original, que ya es vista como algo vergonzoso, y lo veíamos como un acto cuando ya el hombre expresa del egoísmo, ya no puede ver de igual forma su cuerpo, la otra persona, la alteridad. Y vimos cómo la creación de la mujer y el nombre de la mujer, el darle nombre a la mujer, le enseñaba al hombre una cosa muy interesante para todos, la alteridad, es decir, el otro. Existe un otro. Cuando Adán ve a la mujer, dice, esta es otra, igual a mí, pero distinta. Por eso le pone un nombre parecido al de él, Ish. Le va a poner, él se llama Ish, de varón, y le va a poner el nombre de Isha a ella, mujer o varona, para significar que tiene la misma naturaleza. Pero además hay otros nombres que se le dan, y él va a decir, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, para significar
que comparten una misma historia y una misma realidad, pero que además esto le conlleva a pensar en la alteridad, es decir, ella es distinta a mí, ella es un otro, no estoy yo solo, hay un otro. Y entonces ese otro me lleva a no vivir egoístamente, es decir, no a vivir de acuerdo a mis propias categorías, sino tener presente las categorías del otro, que ya vive conmigo y que tiene la misma dignidad que yo. Frente a esto, entonces yo les invito a que como ejercicio podamos descubrir eh, este elemento de la especificidad humana. Bueno, yo les invito a que entonces hagamos un doble ejercicio como trabajo, pues para que podamos aprender y también como que demos razón de que hemos asimilado algunos contenidos del curso. Lo primero, entonces vamos a hacer una lectura y un informe de esta lectura de los numerales, perdón, del 1 al 30 de la Amoris Laetitia, que es la encíclica del Papa Francisco sobre la familia, la alegría del amor. Entonces vamos a hacer como la lectura de ese texto y vamos a hacer un informe de lectura. Esto nos va a ampliar un poco la visión frente al hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Y luego en nuestro ejercicio personal de lección divina, lo que vamos a hacer es meditar el texto. Y entonces vamos a hacer hablar ese texto con todas las cosas que aprendimos aquí hoy, pues todos los elementos, las interpretaciones, las imágenes que juntos pudimos como descubrir, o que usted también puede descubrir un poco más allá en su lectura personal y de oración, pues al fin y al cabo de eso depende. Y entonces preguntarnos, hacer hablar el texto en nuestra vida. Y entonces yo lanzaría como tres preguntas. La primera es este momento de tu vida un Edén, es decir, un momento, un lugar, un jardín en medio del cual tú tienes la capacidad de desarrollarte dignamente, de crecer, de entrar en relación con Dios, que es divino, que quiere entrar en contacto contigo? Lo segundo es, te sientes único, irrepetible, eh, tienes aceptación de tu cuerpo, de tus realidades, de tus emociones. Y tercero, ¿cuál es tu relación frente al otro, frente a la mujer, frente a los hombres, frente a las ideologías, a los pensamientos, a la sexualidad del otro, al cuerpo del otro, a toda su realidad como dignidad, como persona? ¿Cuál es nuestra relación? Si es una relación machista, feminista, o de que no nos importa nada, no nos importa el otro y vivimos siempre pensando egoístamente o egocéntricamente. Son como esas tres preguntas que yo creo que nos pueden ayudar a meditar a partir de este texto. Entonces lo primero será leer el texto, tratar de como hacer ya una lectura más consensuada a partir de lo que ya dijimos y luego poder determinar qué me dice ese texto a mí. Recuerden que estamos haciéndolo poquito a poco. Cada día vamos haciendo un pasito de la lección divina. Y por último, una recomendación. Yo sé que esto de lo virtual pues nos puede ayudar a acelerar las cosas. Es decir, tú puedes ir acabar el curso mañana con todos los videos que hemos visto, que hemos puesto. O mi recomendación es hazlo poquito a poco, trata de digerir la situación. Toma un video por semana cada 4 o 5 días, cosa de que veas el video, hagas tu ejercicio de lección divina y profundices en muchos libros. En internet hay infinidad de interpretaciones bíblicas, hay infinidad de relación, de comentarios que nos pueden ayudar a ahondar cada vez más en los temas. Entonces yo te invito a que no vayas muy rápido, porque puede ser que por la cuarentena pues podamos tener tiempo,
o no tenemos nada más que hacer, sino que utilicemos ese espacio de la semana, de los 4 o 5 días, para poder hacer una lectura despaciosa, consciente y hacer parte también de nuestra investigación. Dios les bendiga. Hasta la próxima.